sabes entonces, la ciencia tiene que hacerse con métodos, con orden, ¿no? Tener una curiosidad a veces, proponer una idea que podría convertirse en un problema, ¿no? Una pregunta, una vez que tú te preguntas algo, tú te cuestionas algo, ya empiezas a investigar. La investigación empieza con el cuestionamiento, que es parte de la observación, ¿no? Recuerda que además tienes que tener conocimientos, antecedentes, de física, de química, según lo que estudies. Ya si vas a un asunto de humanidades, tienes que tener conocimiento del tema, porque a partir de ahí tú vas a poder hacer tu investigación. Si no sabes de dónde vas a investigar, no es porque lo que dicen. Después se traza ya una hipótesis, ¿no? Esta idea se convierte en una hipótesis. Esta pregunta la vas a responder, una hipótesis. Ahora, esa hipótesis tienes que consolidarla, tienes que experimentarla para que se pueda demostrar. Experimentas, analizas, tabulas y finalmente das, ¿qué cosa? Una conclusión científica. Que te digo, a veces puede demorar años. Los estudios sobre cánceres, sobre enfermedades demoran años y poco a poco se van, ¿qué cosa? Consolidando, mejorando. Por eso nuevos instrumentos, ¿no? En la medicina tantos instrumentos que hay de estudio, tantos instrumentos, tomografía, resonancia, técnicas de laboratorio, pero increíbles, técnicas de medicina, pero excelentes. Hay traumatólogos que utilizan fierritos y metales, ¿no? Los biomateriales para hacer sus trabajos. Eso es años de investigación. Pero eso no salió de un día para otro, pues. O sea, a través de los años, las ciencias biológicas se han ido construyendo. Miles de años. Mucho tiempo. Por eso tú no puedes desarmar una teoría porque se te ocurre. Cientos de años de investigación para que alguien venga y diga, no, así no es, por falta de conocimiento. No es tampoco a veces mala intención, ¿eh? Es por falta de conocimiento. Por eso tú que estás preparando, que estás haciendo estos asuntos, considera el cuestionamiento. Entonces, mira, a través del tiempo, han habido estudiosos que han ido aportando, poco a poco. Primero, como te comentaba, desde el punto de vista a veces filosófico, de ideas, de sentimientos, ¿no? La vida sale de la tierra, ¿no? Y no había forma de verificar eso, ¿no? El humano es así, es así. Pero gracias a esos estudios, poco a poco la ciencia que ha ido cambiando. Imagínate el conocimiento del microscopio, ¿no? La biología cambió. Lo que antes se miraba, lo que se veía, después se pudo mirarse más allá, porque con el microscopio se pudieron ver estructuras mucho más pequeñas. Imagínate con el microscopio electrónico, mucho más, mucho más. Con los estudios con, ¿no?, cristalografía, rayos X, chicos. Entonces los instrumentos de estudio, y ahora con las computadoras, el estudio es una maravilla. Entonces cada vez los instrumentos nos hacen más y más, más conocedores, ¿no? Antes, por eso te decía, no. Sin embargo, justamente, el estudio de las ciencias ha necesitado que personajes importantes aporten. A veces rompan los esquemas, ¿no? Una idea, ¿no? Un modelo, un paradigma se convierte en otro. Imagínate, antes de Darwin, hablaba la gente de creación divina. Viene Darwin. No, selección natural. A ver, ¿tú crees que esos conocimientos rápidamente son aceptados? No, deben pasar años y años de demostraciones, de experimentos, de ciencia, chicos. Mira, vamos a considerar entonces varias ramas y varios personajes acá. ¿Cómo se ha dividido la biología a través del tiempo? Clásicamente, mira, zoología, estudio de qué? De los animales. Zoología, estudio de los animales. Pero no todos son animales, pues, ¿no? Hay diferentes tipos de animales, son distintos. La mastozoología o zoomastología estudia mamíferos. Masto significa mama. Mastología, entonces, mamíferos. Ornitología estudia las aves, los pajaritos. Ornito significa aves. Vamos a pensar que estudia el ornitorrinco, ¿no? Como un chico me decía, ornitología estudia el ornitorrinco. Es ornitología de aves. Lo que pasa es que el ornitorrinco se llama así porque tiene pico de ave, ¿no? Ornitorrinco. Es un mamífero. Es otra cosa. Herpetología estudia reptiles. También se consideran anfibios. Herpes significa reptar. Herpes significa reptar. Ictio, peces. Ictiología. ¿Qué es un condrictio? Un pez cartilaginoso. ¿Qué es un osteictio? Un pez óseo. Prefijo ictio, pez. Malacología, moluscos. A los choritos, las ostras, los caracoles, los pulpos. La malacología. Entomología, estudio de qué? Los insectos. Helmintología, estudio de gusanos. El médico dice, este niño tiene una helmintosis.
Eso significa que tiene parásitos. Tiene una parasitosis causada ¿por qué? Por gusanos, por tenias, por oxiuros, por anquilostoma duodenale, qué sé yo. La carcinología estudia los crustáceos, cangrejos, camarones, ¿sí? Esas son las ramas. La otra rama, que es de la botánica o fitología. La botánica o fitología estudia plantas. Vamos a considerar acá las algas. Ficología estudio de algas. Teridología estudio de los helechos. Esas plantitas, ¿no?, que están en los jardines. Briofitología estudio de los musgos, que son plantas muy simples, que ni tejidos tienen. La carpología estudia los frutos. La palinología estudio de granos de polen y también de las esporas. Mira que todo tiene que ver con las plantas. La microbiología estudia microorganismos. Virología, virus. El VIH, el coronavirus. Bacteriología, bacterias. Bacilo de Koch, cocos, bacilos. La protozoología, protozoarios. No te dicen por ahí, ¿no? El agente que causa la malaria es estudiado por ¿qué rama? Protozoología. ¿Por qué? Porque es un protozoario o protozoo. Las amebas son estudiadas ¿por qué? Por la protozoología, porque son protozoarios. La micología, aunque algunos lo consideran dentro de este grupo, es un grupo aparte, es el grupo de los hongos, un reino aparte, ¿no? Hace tiempo se consideraba a los hongos como vegetales, le decían vegetales sin clorofila, pero eso ya es hace mucho tiempo. Los hongos tienen su propio reino, son organismos distintos. Más cercanos son los hongos a los animales que a las plantas, aunque no lo creas, por su nutrición heterotrófica. Eso pasa con los hongos. Micología, ¿sí? El prefijo fungi también es hongo. Reino fungi o micota, ¿reino de qué? De los hongos. Por ejemplo, ¿no? Profesor, me decían, ¿y por qué la virología si no son seres vivos? Lo que pasa es que aunque los virus no sean seres vivos, estrictamente hablando, según los parámetros de la vida, se utilizan, es decir, van a ser parásitos nuestros. Por eso hay una relación, ¿qué cosa? Una relación de parasitismo, pero muy, muy cercana. Entonces, por eso los virus también se les estudia ahí. Estas son por grupos. Mira, solo animales, solo plantas, solo hongos. Pero hay algunos dominios que son transversales, que involucran a todos los seres. Ejemplo, si yo hago genética, involucra a todos los seres. La genética es la misma para animales, para plantas. O sea que la genética sería una rama transversal. Por ejemplo, ¿no? A ver, unas cuantas. Dominios que involucran a todos los seres vivos, dominios transversales. La bioquímica de todos estudia la composición química de la materia viva. Estudia las proteínas, los ácidos nucleicos de todos, porque son básicamente iguales. La anatomía describe órganos. Podemos hacer anatomía humana, pero es una cosa. La anatomía se hace en todos, en perros, en gatos, en tigres. Solamente describe cómo es el hueso, qué color tiene, de qué tamaño es, qué peso tiene. Esa es anatomía. La fisiología estudia las funciones. Si yo digo, por ejemplo, el corazón tiene 4 cavidades, se localiza en el mediastino, tiene 2 aurículas, 2 ventrículos, pesa 300 gramos aproximadamente. Esa es anatomía. Si hablamos del ciclo cardíaco, de la transmisión de información, eso ya sería fisiología. La citología estudia células de todos los seres, un estudio unificador de la biología. La genética, otro estudio unificador, estudia la herencia biológica. La taxonomía clasifica a los seres vivos y los nombra también. ¿En qué grupo, en qué filo? Eso hace la taxonomía. La citogenética es una rama que estudia los cromosomas, estudia los cariotipos, número de cromosomas, tamaño de cromosomas. La etología estudia la conducta animal, el comportamiento de los animales. Entonces, mira que hemos mencionado unas cuantas ramas. Hay muchas más. Hay divisiones de las ramas incluso, ¿no? Dentro de la biología hay biología celular, ¿no? Es decir, hay fisiología celular, dentro de todo, ¿no? O sea, una rama, un dominio puede tener a su vez que subdominios, por eso tan amplia la biología. Por eso nadie sabe todo biología. No. Lo que nosotros conocemos, eso te lo podemos brindar. ¿Alguien conoce toda biología? Para nada. No hay nada. No, que yo sé bastante. No. Todos desconocemos muchas cosas. Uf, Dios. Cuando me pongo a leer algo nuevo, a veces me siento ignorante. Digo, ¿hay más todavía? Yo pensé que sabía algo. Hay estas cosas.
Pues no te dejes sorprender por nada de que yo sé bastante, no. Todos desconocemos muchísimas cosas y tenemos mucho que aprender. El conocimiento es ilimitado, chicos, ilimitado, tremendo. Y los personajes que te expliqué, o sea, que han aportado, que han estudiado, que años, hay estudiosos que han pasado décadas, prácticamente toda su vida defendiendo un asunto. Prácticamente defendiendo, estudiando, analizando. Y se han logrado con seguidores. Los seguidores, que también son estudiosos, han logrado continuar el estudio. Fíjate que hay muchos que hasta se han muerto sin saber lo que habían descubierto. Juan Gregorio Mendel, el padre de la genética, nunca supo que le dirían padre de la genética. Imagínate, se murió en el olvido Mendel. Con los años, otros descubrieron lo mismo que Mendel, entonces llegaron ¿qué? A las mismas conclusiones y dijeron, no, Mendel tenía razón. Igual, por ejemplo, con Darwin. No, a Darwin ni siquiera conocía la palabra evolución. Y así la mayoría, ¿no? Por ejemplo, Hooke, Roberto Hooke, descubrió de las células, un arquitecto inglés. Él nunca supo que le dirían padre de la citología, Hooke. No, él ni siquiera sabía. La teoría celular fue postulada como 180 años después que él descubrió las células. Y algunos, aunque no dejen hijos como Mendel, sí dejan sus conocimientos. Pues imagínate, para la historia, ¿no? Mendel, nunca más la vamos a olvidar. Año que se murió en 1884, mira. Y seguimos hablando de Mendel y seguiremos hablando de Mendel. Eso pasa con los conocimientos. Aristóteles más, pues. Aristóteles más de 2300 años. Siglo IV antes de Cristo, Aristóteles. Pero mira que para la época de Aristóteles ya habían otros estudiosos. Ya se conocía la escritura. Recuerda que la escritura tiene más de 5000 años. A partir de ahí se llama historia. ¿Sabes eso, no? Y con la escritura mejoró la manera de comunicar. Ya no solamente por vía oral, sino que se dejan documentos escritos. Y con esos documentos escritos es que se puede hablar de lo que ellos descubrieron. Con el descubrimiento, con el invento de la imprenta, más aún, porque no solamente escribías, ahora copiabas. ¿Qué te parece? Asuntos muy interesantes. Aristóteles se considera padre de la biología, de esa trilogía. Sócrates, Platón, Aristóteles, el más brillante de los tres, Aristóteles. Él hace estudios de naturaleza, aclarándose que en esa época no le llamaban biólogos. La palabra biología recién se utilizó en el siglo XX, pero se considera padre de la biología Aristóteles, también de la zoología. Él estudiaba animales, comparaba animales. Él llamó vertebrados e invertebrados. Vertebrados los que tienen huesos y sangre, invertebrados los que no tienen huesos ni sangre. No es exacto eso ya, pero mira, hacía estudios, tremenda época, 2300 años atrás. Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, clasificó a plantas porque considera padre de la botánica. Hipócrates, padre de la medicina antigua. A uno también lo considera como padre de la epidemiología, que estudia las enfermedades a nivel de la población. La medicina estudia individuos, la epidemiología toda la población, la dispersión de las enfermedades. Galeno, médico antiguo, ¿no? 130 años después de Cristo. Romano. Él hizo anatomía en cerdos, monos. Vesalius, 1400 años después, Vesalius rompe los conceptos de Galeno y mejora la anatomía. En su famoso libro El cuerpo humano como una máquina, ahí hizo dibujos excelentes del cuerpo, del tórax. La anatomía de Vesalius hasta ahora. Anatomía antigua y fisiología, anatomía moderna a la de Vesalius. Mira, durante 1300, 1400 años nadie discutió a Galeno. Vesalius sí. Hooke, lo que te conté, ¿no? Padre de la biología celular o citología. Linneo, padre de la taxonomía. Él clasificó los seres vivos. 1750 y tanto por ahí. Mendel, padre de la genética. 1866. Darwin, el más estudioso acerca de la evolución, que después esas ideas se han mejorado de hecho, ¿no? Él de la selección natural. Hay otros por si acaso. Luis Pasteur, el bravo de la microbiología. Él no descubrió las bacterias, pero sí fue el principal estudioso. Pasteur. Gracias a Pasteur se conoce muchísimo sobre bacterias. Haeckel, un estudioso alemán, padre de la ecología. Él utiliza la palabra ecología y otros estudios más. Lorenz, estudioso de la etología, ¿no? Incluso se disfrazaba de pato para demostrar comportamiento en los patrones de comportamiento en los animales, en los patos. Y así muchos, miles de estudiosos más. Lamarck en el siglo XIX comenzó a utilizar la palabra biología. Antes no se llamaba así.
Antes eran naturalistas. Recién la palabra biología se ha utilizado en el siglo XX. Eso con respecto a la biología y a las ciencias biológicas.